Vamos a empezar hablando sobre el proyecto propio de nuestro bloque, que fue el cambio de nombre a Polideportivo Municipal, explicando los argumentos, pues se ha generado un debate que por ahí se corrió del eje, lo han corrido intencionalmente del eje. Bueno, el proyecto nace a raíz de que nos juntamos con la gente de Malvinas, los excombatientes inmovilizados, que estamos trabajando sobre ese tipo de cosas, de juntarnos con las distintas asociaciones, pueden ser civiles, con o sin fines de lucro, que tengan necesidades a lo mejor de armar un proyecto para un determinado fin, digamos, ¿no? Bueno, que esa es la función que nosotros estamos ejerciendo como concejal. Y es la que estamos tratando de llevar adelante, si bien somos nuevos, pero bueno, no, estamos en ese, el norte nuestro, el norte nuestro es ese. Así que nada, a raíz de esa reunión que mantuvimos, surge esto, en la cual nos pareció en forma consensuada con ellos, obviamente, y con nuestro espacio. Así que, bueno, nos pusimos a trabajar sobre esto, en la cual hay que buscar todas las ordenanzas. El nombre del polideportivo se le puso en el 2010, noviembre del 2010. La ordenanza, lo traje anotado porque no me acuerdo bien, es la 1408. Esta es la ordenanza, la 1408 es la ordenanza en la cual se le impone el nombre Néstor Carlos Kirchner, que a raíz de que había fallecido hace un mes, en octubre aproximadamente, que fue, la cual en las actas, y la ordenanza tratada un mes después, en las actas dice claramente, un concejal declara que eso es una bajada de línea desde el Ejecutivo Nacional hacia los municipios o hacia la gobernación. Sí, se hizo en todos lados. ¿No? Se hizo en todos lados. Y acá, bueno, estaba céfalo de nombre el polideportivo, así que encuadró justo en ese marco, digamos, sí. En la cual se votó por unanimidad. Sí. Tanto sean los 6 concejales del PJ, había 3 concejales de la Unión Cívica Radical y 3 concejales del partido vecinal IMO. Sí. Lo votaron por unanimidad. Eso fue el 25 de noviembre del 2010. Así que bueno, teniendo un poco, juntando esos datos, me falta decir la ordenanza del 2022, en la cual también es votada por unanimidad de ambos bloques, ahí estaba el bloque radical y el bloque de Fuerza Patria, en la cual dice, y está clara la ordenanza, que se necesitan para cambiar un nombre a un estamento, puede ser a un edificio público, a calles, a lugares o plazas, se necesitan el 2/3 de los votos. O sea que serían sobre 12 concejales que son acá en la Madrid, necesitaríamos 8 votos. Bueno. Sí, esa ordenanza establece un reglamento que no había. Claro. No había ese reglamento, esa ordenanza es un reglamento de cómo imponer el nombre o cómo modificar el nombre, y establece cuáles son los criterios para imponerlo y cuáles son los criterios para modificarlo. Se nos criticó porque no cumplíamos el reglamento, y el reglamento es claro. Dice que tiene que ser justificada la razón del cambio. En este caso queríamos cambiar un nombre. Dice que tiene que ser justificado, que tiene que ser de importancia para la comunidad, no puede ser de persona viva, no puede ser de sociedades anónimas, tiene una serie de requisitos que nosotros la cumplíamos. En ningún momento dice que debemos justificar por qué se saca el nombre anterior. No. Sí, se debe justificar por qué el cambio, por qué el nuevo nombre.
Y eso lo cumplimos nosotros. Eso está cumplido. También ellos hablan de una consulta popular, en la cual no especifica en ningún lado. No es obligatorio, o sea, está que puede ser a pedido del Ejecutivo, a pedido del Legislativo o por un pedido de un vecino o de una consulta popular, pero no es obligatorio para un cambio de nombre. Nosotros cumplimos todo. Se cumplieron para hacer este cambio de nombre debía haber 2 comisiones que trataran el proyecto. 2 reuniones. No, 2 comisiones. 2 comisiones, está bien. 2 comisiones que eran la Comisión de Reglamento de Asuntos y Poderes Legales y la Comisión de Salud, Educación, Deporte, Tercera Edad. Sí. Es un nombre extenso, como todo lo... Sí, es un nombre muy largo para decir que somos... Creo que en total son 5... Sí. Creo que en total son 5 áreas que están en este caso, lo que importaba era de deporte. De deporte porque es polideportivo, claro. Y asuntos legales. Asuntos legales porque al ser una ordenanza se debía... Nada, se convocó a las reuniones, se trataron, se pusieron en común las posturas de los 3 bloques que formamos ahora el Consejo, se invitó a excombatientes, se juntó firmas, se armó una carta, se juntó firmas con los interesados, y habiendo planteado ya las posturas, llegó un momento de que, aunque un bloque estaba en oposición, sí, por mayoría, salió con un despacho positivo, o sea, salió despacho de comisión para tratarse en sesión, para votarse sobre tablas. Nada, y básicamente nuestro propósito con esto es el honrar y traer siempre a memoria la grandeza que tuvieron los excombatientes y dejar de lado esa mirada de poner un político por sobre los excombatientes en este caso. Sí, todos coincidimos que la causa Malvinas es una causa que nos une a todos como sociedad. Que no hay grietas. Como comunidad, claro, en la que no hay grietas. Y la realidad es que nosotros consideramos que era un buen homenaje, teniendo en cuenta que el homenaje que estamos haciendo hoy con excombatientes de nuestra localidad que están aún vivos. Entonces, un homenaje en vida hacia ellos, más allá de todos los combatientes y todo. Porque en la sociedad el eje del debate se corrió y el espacio político del PJ trató de instalar que era una especie de revanchismo político, de no sé qué. Eso es una cuestión personal de ellos hacia nosotros, que también nos tildaron de odiadores o que queremos borrar la memoria. Eso me parece algo totalmente ignorante, porque si algún presidente, algún mandatario hizo algo importante, no lo va a borrar de la memoria de nuestro país, sacar el nombre de un lado y ponerlo en otro. Tenemos que dejar esa bandería política de lado cuando hablamos de combatientes. Creo que ahí no hay refutación que valga, si todos tenemos en la memoria honrarlos, porque verdaderamente más de una familia ha perdido a su hijo en batalla. Y es algo que tenemos que memorar. Y esta postura que tomó el otro bloque opositor, Fuerza Patria, fue justamente para correr de eje, tildarnos a este espacio de odiadores y no sé qué otro adjetivo nos colocaron. Nos pusieron, pero nuestra idea era desde un momento, o sea, si nosotros fuéramos odiadores o revanchistas o no sé qué, primero que no se lograría el consenso del bloque oficialista, que lo entendió el proyecto, lo entendió desde un momento, y hubiéramos seguido proponiendo cosas como por ejemplo cambiar el nombre del acceso o sacar imágenes como fue en otros tiempos, que se sacaban bustos, imágenes de ciertas personas, como hubo acá en la Plaza San Martín, que está en la historia, y eso quedó, no se puede borrar la historia. Así que bueno, en definitiva, el tema del polideportivo está cerrado, está votado, se consiguieron los 8 votos, y bueno, así que vayan para nuestros héroes, para los que quedaron en Malvinas, para los que volvieron, para los que estuvieron en el Lara
General Belgrano, que no nos tenemos que olvidar. Para todos ellos, esto es un reconocimiento que es mérito de todos. Es para el bien de todos y no es la intención desde nuestro bloque dividir aguas, digamos, como si se ocuparon un sector Sí. de dividir, inclusive hasta nos sentimos en parte agredidos. O sea, a mí no me afectan las agresiones si yo logro el objetivo, digamos. El objetivo nuestro era que esto se aprobara. O sea, y responderles a ello, nos dijeron odiadores, no recuerdo bien qué otras palabras más, nos dijeron que caranchos, que no habíamos leído la... Como la jefa le decía a los jubilados. Claro, Carancho. claro. Que no habíamos leído la ordenanza, que no sabíamos. Así que bueno. Nada, y nosotros la verdad que es una bajeza y no nos metemos en ese barro, y ellos que digan lo que quieran y la gente tendrá que saber elegir a quien tiene ¿Quién lo representa? quien nos represente el día de mañana. Sí, y ahí también está qué discusiones queremos llevar a cabo. O sea, queremos discutir. Me dijiste, le dijiste, mire, señor presidente, acá tengo el chat, me mandó un mensaje sin siquiera un hola. Sí. Creo que somos todos personas. Sí, hay que elevar la calidad del debate, Sí, la calidad de la vara política. Tenemos que la vara un poco más larga. Sí, hay que elevar. Porque tenemos que plantear discusiones un poquito más interesantes que esto de querer sacar un nombre con un revanchismo, que me parece totalmente una discusión de muy poco nivel, que no vale la pena discutir eso. Sí, inclusive por la misma causa en sí, por lo que es los héroes de Malvinas, o sea que por respeto a ellos, simplemente. Sí, en definitiva van a tener su merecido homenaje en vida, lo que aún queda. Y también está bueno que el espacio público, que es de todos, deje de ser un lugar de apropiación, de cierto, claro, de apropiación política. Entonces la verdad que el proyecto estuvo bueno, estuvo bien armado y se logró el objetivo, como bien decís, Germán. Y bueno, y los héroes de nuestro héroe de Malvinas van a tener su merecido homenaje. Después no sé si quieren seguimos con algún otro punto. Ya esto está explicado. Creo que salvo algunos que quieren tergiversar por ahí el debate, creo que la ciudadanía lo entendió bien y de hecho acompaña. Está más que visto en las redes que hay mucho apoyo porque en las redes está claro. Sí, sin duda. Por ahí podemos seguir con el otro tema que interesaba hablar. Era sobre el rechazo a la eliminación del subsidio por zona fría. Rechazo por parte de ambos bloques. Se presentó un proyecto de nación para modificar. Había una ley que en un primer momento para las zonas frías de la Argentina se subsidiaba el consumo de gas. Después fue ampliado a una segunda zona donde entraba gran parte de acá de la provincia de Buenos Aires, entre eso estábamos nosotros. Benito Juárez, Coronel Rosales. 80 y pico de partidos pueden ser. Sí, que eran acá en esta zona. Lo que se busca era, ¿qué pasaba? Era una cuestión geográfica, determinaron geográficamente cuál era la zona fría. Sí. Y medidor que estaba en esa zona, medidor que recibía el subsidio y no discriminaba si era un jubilado o un gran empresario o un funcionario público o una fábrica. Exacto, no había discriminación. Entonces le costaba muy caro porque ese subsidio se trasladaba a las tarifas de otros vecinos y tal vez un jubilado terminaba pagando el subsidio. Estamos hablando, para poner un poco en contexto, junio del 2021 se promulgó la ley,
junio del 2020. Mm. Que Sí. hasta ese entonces en Madrid no estábamos en la No. feria y se No. pagaba la factura como... Sí. Lo que va a hacer esto es, en la zona, o sea, hay dos zonas, la zona primera o principal, primaria, eso va a seguir habiendo subsidio a más de 1.800.000 de usuarios, y en la zona extendida, que entraríamos nosotros, a 1.000.000 de usuarios. Eso, el subsidio va a seguir. ¿Por qué? Porque el subsidio va a seguir a aquellas personas o aquellos hogares donde se perciben menos de 3 sueldos de canasta básica. Entonces, en esos hogares se va a seguir con el subsidio. Y no así en aquellos que perciben más. Ahí se va a sacar porque es injustificado. Ya te vuelvo a repetir. Ese subsidio en realidad se trasladaba a las tarifas de otros usuarios. Sí. Y era injustificado que una persona con menos ingresos, un obrero con poco ingreso, pagara el subsidio de... Claro, lo que han hecho siempre los gobiernos populares es que subsidiar la oferta y no la demanda. Exacto. Entonces quedamos todos incluidos. No era igualdad, o sea, no era igualdad porque en realidad era un despilfarro de... Sin duda, porque aquel que tiene la posibilidad de pagarlo estaba igualmente subsidiado como aquel que no tiene la posibilidad. Sí. Inclusive conozco algunos casos que hasta casas, no sé acá en este lugar, pero conozco casas que tienen la pileta climatizada en su propia casa y están subsidiados con el gas, o sea, es una locura. Pero no, y también ahí se tergiversan los motivos porque hablan de que se va a sacar, que el pobre jubilado o el obrero con un salario mínimo no va a poder pagarlo, sí, va a hacer esas cuestiones, esa gente. Este gobierno lo que hace es focalizar verdaderamente la ayuda a quien lo necesita. Y reorganizar. Exacto, como ha hecho en varios casos, como por ejemplo el programa Remedial, que ya lo hemos tratado, y cuestiones así o la asistencia en PAMI, también. Las UH, los planes sociales. Claro, lo que trata este gobierno realmente es ayudar a quien lo necesite y no dejar de regalar la plata así porque sí, sin mirar, porque eso no es ayudar. Sino que es un despilfarro que... No, porque lo que tenemos que entender es que la mamá más pobre del impenetrable del Chaco, cuando va a comprar un paquete de fideo, paga 50% de impuestos justamente para subsidiar a alguien que como decías vos, Carmen, subsidiar la tarifa de gas a alguien que tiene la posibilidad de tener una pileta climatizada. Sí, claro. Entonces, hoy por hoy, el impuesto va en realidad a donde hace falta. A donde hace falta, sí. No es un despilfarro de recursos para quedar bien, como siempre hacen. Claro, porque no era que sí, bueno. confunden el despilfarro con la solidaridad. Y no, la solidaridad que hacían los gobiernos populistas... Pero eso lo confunden las líneas bajas, pero claro. Están arriba saben viéndolas. Pero lo hacen con una intencionalidad. Sí, claro. O sea, en principio no lo paga nadie, pero pagamos todos. Claro, es que no hay nada, no existe nada gratis. Entonces, esos son los derechos instalados que ganamos, perdemos derecho. Cuando perdemos el derecho, ¿de qué pierde? Pero bueno, esa es la batalla que tenemos que dar en nuestro espacio y hacerlo entender a la gente que nada es gratis en esta vida. Y tenemos que luchar sobre eso. No, y además que nosotros tenemos ya la experiencia vivida de muchos años de la misma dirección. Entonces, de hecho, llegamos a donde llegamos con un 211% de inflación interanual por llevar estas políticas indiscriminadas de despilfarro y de subsidiar a quien quiera, que pidieron subsidio, que pidieron una casa. Sí, es muy fácil. El gobernante le dice al pueblo que tiene derecho adquiridos y le subsidia la energía, le subsidia el gas, le subsidia la educación y total, y le damos a la maquinita y con eso pagamos. Y en el mientras tanto tenemos un 15 o un 20% de inflación mensual y no pasa nada, total. Y le aumentamos el sueldo, no, mirá, nos aumentan un 10% todos los meses el sueldo, claro, pero
contra respaldo de que Sí, nada, sin duda. cero respaldo, cero nada. Aparte las consecuencias ¿Y a quién golpea ese sistema? Al que menos al tiene. más pobre, sí, sin duda. Al que menos Porque el más tiene. pobre es el que no tiene capital para defenderse. Para de la defenderse, inflación. exacto. Porque la inflación afecta nada más que la liquidez, o sea, el billete que anda circulando. Sí, no le puede trasladar, y ese precio no se lo puede trasladar a nadie, nada más Y que termina afectándolo indefectiblemente porque ni siquiera, o sea, nosotros hace 2 años y medio, antes de que ganara Milei, estábamos viviendo una situación que no la viven en un país en guerra, que teníamos desabastecimiento de alimentos, o sea, y de combustible. Sí. ¿Cómo que estábamos en guerra? Si Lo- habíamos empezado la guerra contra la Bueno, inflación. sí. Los precios. Lo otro, sí, bueno. Sí, tenés razón. Pero bueno, según el presidente de aquel entonces había demonios que subían los precios. Bueno, no se medía la pobreza porque era una forma de Estigmatizar, a los pobres. palabra que usaron el otro día en el consejo, Sí. hablando de que si vos tenés que inscribirte en un registro para tener el subsidio del gas, te están estigmatizando. Pero bueno, se ve que ellos creen que los recursos vienen no sé de dónde. De hecho, o sea, sí saben, pero incluso ellos que defienden tanto ese modelo son las consecuencias del mismo. Sí, el problema es que ellos son robadores de ilusiones de la gente, de la clase trabajadora obrera baja, digamos. Y hay gente en la cual a ellos les dicen que le van a conseguir la luz gratis, el gas, la garrafa, y la gente lo sigue votando. Y le han mentido toda la vida. Toda la vida le han mentido. En este caso, el metro de acá, este es un pueblo chiquito acá, si bien se puede robar, como se ha robado en su momento, o se han hecho diferencias, pero a nivel provincial y a nivel nación, olvídate, la plata que se maneja, pero fortuna, cada olla que destapan saltan a borbotones casos de corrupción, y eso se tiene que terminar. Vamos a hablar un poco de, si quieren, del financiamiento de hospitales, que es más o menos lo mismo, o sea, siempre el mismo verso, utilizando causas nobles para escudarse, y eso sí que es caracterismo político. Sí. Bueno, Porque la realidad ahora no. que te vengan a decir que Con están los financiando con la los nenes, universidad cuando el rector cobra 18 palos. O sea, No, y el que pone el que los pone salarios son el rectorado, pone Sí, los sí. salarios de los docentes. Sí, no sé. Así que ahí el reclamo sería hacia los rectores y no. Y después estaban, bueno, unos pedidos de informe nuestro. Sí, pedido informe, el del complejo cultural fue la última sesión. El complejo Y cultural. el de seguridad. El de seguridad. Sí, bueno, el complejo cultural es muy simple. Nosotros queremos saber en qué se gasta la plata, en la cual consideramos que es muchísima la que se va, en la cual allá por diciembre aproximadamente, noviembre, diciembre, se decreta, eso no va por ordenanza, pero va por decreto. El intendente tiene la facultad de hacer un decreto en la cual faculta a todas las escuelitas de verano, de balneario municipal, piletas, tanto sea de Líbano, de Colina, de Martinetas, que son las 3 localidades que tienen pileta, todo evento, y el balneario municipal, no sé si lo dije, no, y el balneario municipal, todo evento que se desarrolle es costeado por la municipalidad, tanto sean gastos de traslados de los artistas, llevarlos, traerlos, gastos que tengan que hacer de iluminación, de sonido, bueno, todos los artistas que contraten, todo eso, todo es costeado por la municipalidad. Y bueno, y eso es lo que queremos saber cuánta plata se gasta. Es decir, si bien nosotros tenemos acceso al presupuesto, tenemos acceso al famoso RAFA, pero la información es pública y lo que nosotros queremos es saber que si tiene un plan, si lo puede escribir y decir, bueno, ser claro y conciso. Bueno, nosotros tenemos este plan, estos son los que se gasta, estos son los profes, si lo puede plasmar en un papel y entregarlo para que la comunidad también tenga acceso a esa información, porque es pública esa información. Sí, nosotros estamos bastante descontentos, los dos bloques opositores, tanto sea Fuerza Patria como nosotros, como la Libertad Avanza. El tema es
no hay intención de ellos, no hay mala intención de ellos, digamos, creemos, vamos a ponerle que creemos, de dar la información, pero te la dan verbal a la información, y la verbal a nosotros no nos sirve que nos quede plasmado en un papel, porque es la parte oficial, digamos, que nos queda a nosotros para, si nosotros vemos alguna anomalía, poder ir a preguntar sobre ese papel, decir, che, acá, ¿qué pasa? Ahora, si a mí me dicen verbal que gastaron 10.000 pesos en un artista, yo quiero... No, pero aparte, no solo los artistas, sino también el tema de los talleres que se dictan a diario. Claro. Que debe ser lo que más recursos te demandan. Porque tenés que, como bien decía Eliana, queremos conocer cuál es el objetivo de los talleres, porque si es nada más que ocio, creo que el ocio se lo tiene que costear cada uno. Claro. Que financiar el ocio de los demás. Y mucho menos teniendo en cuenta que después cuando tenés que hacer una radiografía en el hospital te la están cobrando. Bueno, ese era el pedido de informe. Bueno, después el otro es de seguridad. De seguridad, sí. Nosotros vemos que hay no sé si un mal manejo o un desmanejo. No hay planificación, no hay objetivo, no hay claridad. Hay un director de seguridad. Desde que se creó la policía comunal, no me acuerdo en qué año fue la ley que se creó la policía comunal, dice que tiene que trabajar, la ley dice que tiene que trabajar en conjunto, tanto municipio como policía, y planificar juntos. Y acá no vemos que haya controles, salvo controles de tránsito, que tampoco son muy eficientes porque el tránsito en la madre es un desastre. Claro. Pero eso porque no hay una planificación. Y lo que estamos preguntando nosotros al intendente, si existe esa planificación, Sí, pero ahí se mezcla todo, porque policía, por ejemplo, no puede hacerle una infracción o no puede llamarle la atención a una persona que va en contramano en bicicleta por una calle. Bueno, pero el pedido de informe que nosotros mandamos... Ahí está el control urbano, que también es otra policía paralela que se creó. ¿Para qué? Para nada. Bueno, pero justamente cuando uno le hace el pedido de informe al Ejecutivo es para que diga eso. Bueno, claro. Esta policía hace esto, los inspectores hacen esto otro, existen estos planes, este manejo, tenemos este objetivo para fin de año, porque viste que tiene que plantear los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos en materia de seguridad para fin de año? Monitoreos, otro tema. El otro día acá pasan cosas, yo no sé si a veces pasan a propósito. El otro día se había perdido una chica en Colina. La chica estuvo haciendo dedo en el refugio, ahí en el refugio, la salida de Colina hacia Suárez. Bueno, un vecino de ahí de Colina es quien la lleva hacia Suárez, pero resulta que después se enteraron que ese vecino la había llevado y ese vecino no sabía que estaba haciendo de la chica, la llevó sin saber nada porque la conocía. Hay otro vecino ahí que tiene cámara en su propia casa y en la cual se ve el refugio y se ve qué auto pasa, qué auto para, todo. Cuando la fueron a ver, la misma policía que estaba mirando las cámaras borró el video. No saben qué es lo que hizo, que borró toda la grabación. Entonces, pero había el dueño de la casa, dice, la camioneta que la llevó es de fulano de tal, dijo, porque la alcanzó a conocer la camioneta, pero después habían borrado las pruebas. O sea, mirá si a esa chica, no sé, le pasa algo más grave, por suerte apareció sanizada, pero si le pasa algo más grave, te borran una prueba. Y, o sea, no, ¿viste? Sí, bueno. Y tenemos lo que tenemos y lo que nos toca. Pero y el gobierno tiene que tener las cosas claras, qué es lo que pretende hacer, porque para eso son gobiernos. Desde que asume, desde el 1 de enero hasta el 12 de diciembre tiene que saber, salvo alguna emergencia, salvo alguna excepción, tiene que tener todo planificado, no puede andar a los ponchazos. Y bueno, no, hubo un accidente acá, se falleció una señora, wow, pongámosle una loma de burro para que reduzca la velocidad. Claro, entonces porque ahí está la respuesta inmediata, digamos, del gobernante de turno, que pasó un problema y... Pero hay que evitar ese problema. Claro, pero no se piensa en cómo evitarlo. Pero si ellos tienen
un plan de manejo, un plan de trabajo, y le hace caso al legislativo cada vez que le pide un informe, che, esto me están pidiendo informe de todos lados. Bueno, acá, será? mira, a colación de toda esta charla, la planta de cannabis. Sí. Ya, ¿Y qué pasa con el plan de cannabis? ¿Cosechan eso? está complicado. Es magnánime ese informe. Nos quedamos, no entró en la zona fría ya, porque la planta tiene calefacción. Sí, calefacción, luz, Muchacho, seguridad. la planta está mejor que nosotros. Lo que nosotros observamos respecto de otras localidades es que no se realizan procedimientos antidrogas No. en nuestra Sí, comunidad. bueno, claro. Que es una preocupación que nos han trasladado ya varios vecinos. Es que de hecho, si uno va al sistema de salud y ve la cantidad de gente que tiene problemas psiquiátricos, Claro. muchos, según los médicos, los psiquiatras, que son los que saben del tema, se desencadenan por el consumo. Sí, sí, claro. Entonces tenemos un problema grave acá en la Madrid. Pero es más fácil declararlo de emergencia que poner la barba al remojo y hacer un plan de manejo, un plan de trabajo. Sí, o achicar las plantaciones. Y, No, y controlar cómo van. ¿Y un control para qué tiene la policía? Porque, ¿Para qué tiene un director de seguridad? Uno de los controles que tienen que son disuasivos es cuando saben que alguien, porque me ha pasado a mí, no a mí, pero sí conozco casos, que cuando hay alguien que está haciendo macana con ese tipo de cosas, le ponen en la esquina, le ponen una cámara apuntándole en la casa. Entonces se va de ahí, se va a otro barrio y hasta que... la forma disuasiva que tiene. Bueno, pero tiene... y uno tiene derecho a tener dudas. No solamente el director, el que tiene que poner la barba en remojo es el intendente, que es el comisario mayor, digamos, del distrito de Sí, de General volviendo un Madrid. poco al tema de las prioridades y de la dirección que uno le quiere poner a su gestión. El funcionario ya sea de primera o segunda línea, tiene una autoridad superior que es el intendente. Y ni hablemos del policía que está en la calle, que ya sabemos todos cómo funciona, que el policía, por más que cumpla su Pesa más trabajo... el intendente que el comisario, ¿no? No, sin duda. Eso es así. Todos sabemos en la Madrid que si te labran una infracción o lo que sea, hay un 95% de chance de que no la pagues nunca, porque no son de cobro efectivo prácticamente, Sí, sí. te rompen la boleta, hablando coloquialmente. Entonces por ahí es una cuestión de voluntad política de resolver los conflictos. Si creemos que somos el pueblo de la idea multicolor y del amor y paz, va a ser difícil que podamos construir la comunidad que ellos dicen, ¿no? Más allá de que es una aberración decir que un grupo de 5 iluminados van a construir una comunidad. Es una aberración desde el punto de vista filosófico, es una arrogancia extrema de un grupo de gente que cree que son capaces de construir una comunidad. También es falta de voluntad política de decir, bueno, hay unos cuantos problemas, unas cuantas áreas que hagan. en las que el gobierno Áreas que está hagan haciendo... todas. Sí, O sea, sí, todas, agua. ninguna es color de rosa, todas tienen sus No, problemas, no. pero algunos son problemas que se van agravando cada vez No, más. pero que el conflicto es inherente a cualquier organización, el tema es si vos lo querés resolver o no. Claro. ¿Y en qué dirección lo resolvés? Si pretendés resolverlo colocando más jefes o en verdad atacando el problema de raíz. Bueno, que en realidad para construir comunidad, por ahí vos pones gente, entonces llama la atención que vos te estás ocupando del tema y en realidad el toro por la asta no lo agarraste nunca. O sea, lo que estás haciendo es ocupándote, pero no estás resolviendo el problema, que eso muchas veces es lo que pasa. Ellos ponen énfasis en decir, tenemos 200 cámaras, sí, pero ¿y la seguridad? Es la misma que antes. Y sigue habiendo robo igual que antes, y sigue habiendo más mercadería, Hay más adicción hay que 200 antes. cámaras. ¿Tenés gente preparada para saber monitorear? O la ¿Funcionan las cámaras? ¿Tienen luces para que se vean las cámaras? La cantidad de gente suficiente que atiende esas cámaras. Por ejemplo, ahí el otro día cuando yo lo dije en el... Sí, pero otra cosa importante que va en línea con nuestro pensamiento liberal es tener en claro cómo el gobierno sabe cuántas cámaras son suficientes o cuánto personal hace falta.
¿Qué datos tiene la gestión como para saber si las 205 cámaras son suficientes o con 50 estamos cubiertos? No sabe. No sabe. No sabe porque no tiene un plan de No trabajo. tiene forma de saberlo. Cualquier lugar que no tiene un plan de trabajo fracasa. No sé. Después que sucedió el hecho, porque la cantidad de empleados que tienen creo que no es mucha. Y no pueden estar mirando, no hay 200 monitores en una pared como para estar mirando toda la ciudad cómo se mueve. O sea que después que pase un No hecho... tenía idea porque van a meter 100 personas Sí, uno por cámara y 4 turnos. Sí, claro. No, 24 a eso apuntaba yo. Entonces, después que ¿Cuál es la pasa... problemática real del municipio como para decir necesitamos 205 cámaras y necesitamos 50 tipos monitoreándola las 24 horas? Sí, sí. Y no existe. No. No existe un trabajo hecho para decir necesitamos tantas cantidades de cámaras en tal lugar, más allá de alguna ubicación específica, porque sí, que es razonable que haya cámaras en los accesos, en la salida, eso. Pero después, viste, aparte, como digamos que en Madrid, si bien tiene alguna problemática de seguridad, son todas menores. Sí, sí. O sea, no somos un pueblo en el que No. matan 10 personas por mes y vos decís, che, estamos desbordados con la inseguridad. No. Entonces, ¿qué aparato de seguridad necesitas? ¿Y cómo medís? ¿Cómo llegaste a la estadística de decir necesitamos 205 cámaras o necesitamos más equipo, más personal? Porque eso en definitiva lo terminamos pagando todo. Sí, sí, claro. Y si las 205 cámaras son un exceso presupuestario, esa plata que ponemos ahí no está en salud o en educación o en las calles, que las vemos todos los días que están llenas de pozos, que va a hacer la BTV y la rompe acá dentro del pueblo. ¿Cuántos bacheos hemos presentado entre el Fuerza Patria y nosotros desde que arrancaron las sesiones? Van un montón. No sé, no lo Uno tengo. o dos por sesión van. Sí, sí, no han sí, arreglado ni uno. Y no son baches menores, porque No, son No son cráteres. baches. No. Ni uno. Es más, algunos se agravaron un poquito más. Sí, sin duda. Sí. Y ahí está el vecino, muchas Pero veces bueno, están los vecinos el tema tapando porque- con tierra. O sea, el vecino que paga sus impuestos, que trabaja más de la mitad del año para mantener esta estructura ineficiente, termina haciendo lo que el Estado no hace. Sí, sí, A porque pesar de que le cobró 20 veces para tapar el pozo. Porque no lo es que pasa es cobró nada. que es un elefante blanco el Estado. Esa es la realidad. Claro. Este Estado. Sí, Porque está sobrecargado. sí, todo. Este modelo. Este modelo que usa toda la provincia. Sí, Casi sí, todo. sí. Que usa toda la provincia. Todos los distritos tienen los mismos problemas. Sí. Acá hace 30 años atrás había 400 empleados. Hoy pasan más de 1000. O sea que estamos casi en el triple. Teniendo la tecnología de exposición que hoy apretaba un botón y ya te tira todos los datos que quieres. Pero el tema de las cámaras, al oficialismo, al que esté de turno, le sirve porque es parte del aparato propagandístico que ellos tienen, Sí. ¿no? Porque después salen en prensa a la Madrid, mirá, tenemos las cámaras, te muestran la camarita, te muestran 4 televisores ahí, y con personal ahí a la vuelta, te muestran cómo que miraron esto, que miraron lo otro, pero la realidad del caso es, que a mí me pasó, que cuando quise hacer una denuncia porque me robaron una cosa de mi camioneta, tengo una cámara que hay ahí cerca de la esquina de mi casa. Nunca pude saber ni quién me la robó y lo más triste de todo, que nunca pude hacer la denuncia después de 3 intentos que fui a hacer la denuncia. Y fui a hacer la denuncia, tienen la cámara, tenía que mirarla. Les dije, me faltó de tal hora de ayer a tal hora de hoy. Tenía hasta los horarios. Digo, ahí me di cuenta que me lo habían robado. No, nunca pudieron ver las cámaras. Bueno, habíamos presentado también algo de proyecto de comunicación, arreglo de la terminal de ómnibus, que era justamente donde está El Museo de Veteranos. Sí. Nada, que Otra vergüenza. Sí. Claro, sí. La porque- verdad- Es más, antes de que presentáramos el proyecto en sesión, una semana, 10 días antes, habíamos empezado a hacer averiguaciones que por qué está así, no se puede cambiar de lugar. Mágicamente se arregló la pérdida de agua. Para cuando llegamos con el proyecto ya estaban moviendo las cosas, o sea que si nadie va y mira, o sea, los mismos funcionarios que, volvemos a repetir, sacó un director de obras públicas, puso 4, sacó un director de salud, puso 4, sacó no sé qué título tenía, el secretario de producción, qué sé yo, metió 2 personas.
O sea, no tiene nadie capacitado De obras públicas. No, de producción. Ah, de producción. De producción, salió uno, entraron dos. Ujú. Y entonces no hay una coordinación de trabajo, no hay, se cruzan a veces, uno te dice una cosa, otro te dice otra, no hay... Sí, no hay una planificación. No. Se pisan entre ellos, uno te manda por un lado, otro te manda para el otro. Volviendo un poco al tema de lo que decíamos Aurelio de la terminal de ómnibus, tiene un tanque propio ahí, hace 8 meses que está perdiendo agua, desde el año pasado. Si pasa, tiene una capa de verdín como de 2 centímetros, en la cual se ha roto hasta todo lo que sea la tirantería, el machimbre. La verdad que la terminal de ómnibus es muy linda, está muy bien cuidada, está con cámara. Si va alguien a vandalizarla o algo, que tenés las cámaras y a su vez tenés sereno toda la noche, está cuidada, está limpia. Hay baños que están en perfectas condiciones, y es una lástima que suceda eso, que bueno, que desgraciadamente tienen ahí los excombatientes, tienen el museo, en la cual tienen material privilegiado, de valor histórico, se les ha manchado con agua y bueno, es lamentable que pasen esas cosas. Que creo que ahora le dieron momentáneamente, le iban a dar otro lugar para poner las cosas. Pero bueno, está arreglado, creo que está arreglada la pérdida, no la pérdida de agua está arreglada. Lo que es un crimen, primero que ya hubo un montón de cosas que se estropearon, sí, que están en mal estado por ese abandono. Y después que un municipio que está con una sobrepoblación extrema de empleados no puede arreglar eso en primera instancia, ni siquiera llegar a arreglarlo, sino tener una previsión de lo que puede llegar a pasar, o sea, tener un mantenimiento rutinario, un seguimiento de lo que son. Y sabías desde la primera hora que sabían que eso se llovía, porque de hecho yo estuve ahí hablando con la gente, ellos tenían que secar cada tanto porque el agua los invadía no solamente que se estaba lloviendo en la parte del museo que es chiquitita, sino que les invadía el agua también hacia el living, digamos, viene a ser, o hacia el hall que tiene la terminal, y te tenían que secar. Así que bueno, por suerte creo que está medianamente arreglado eso. Sí, esperaron a que empezáramos a preguntar. Sí, claro. Para que después de 8 meses lo arreglaran. Sí. Bueno, creo que ya más o menos eso. Así que... Estamos. ¿Cuánto hablamos?